a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien desde el lugar donde nos estén mirando en este video. Bienvenidos sean todos ustedes a esta primera emisión de su podcast, El Contador y la Ley del Código. Me presento con ustedes, soy el locutor de este video, Carmen Brigado Olivier. En este video hablaremos de diferentes temas de la materia de Derecho Mercantil, que nos serán de gran relevancia para aquellos que desconocen sobre temas de derecho. Contamos con la presencia de licenciados expertos en los temas que abordaremos el día de hoy y nos apoyarán un poco para el conocimiento sobre los temas. Los temas que abordaremos en este siguiente video serán: 1. Concepto y evolución histórica, actos de comercio, elementos, clasificación, efectos, sujetos del derecho mercantil, personas físicas y personas morales, derechos y obligaciones de los sujetos, capacidad de los sujetos, incompatibilidades y prohibiciones. De forma general daremos a conocer estos temas. Como podemos apreciar, hay cierto desconocimiento de estos temas, ya que son términos que no llegamos a escuchar en nuestra vida, o quizás sí un poco, pero no se preocupen, aclararemos todas nuestras dudas y en esta plática serán explicadas para poder entender más sobre estos temas. Sin más que decir, pónganse cómodas y cómodos desde donde nos escuchan y disfruten el siguiente video. Si el video les gusta, pueden suscribirse, compartir más para que podamos seguir con una siguiente emisión, y pues también activar las notificaciones para el siguiente video. Es para mí un placer poder presentar a nuestra primera invitada, con nosotros nuestra compañera y licenciada en Derecho Mercantil, Valeria Martínez Hernández, para quien pido un fuerte aplauso. Hola, mis estimados colegas, les agradezco la invitación por haberme invitado a este bonito podcast, y un saludo para todo nuestro público, y espero ayudarlos en aclarando sus dudas. Y bueno, comencemos. Muchas gracias, licenciada Valeria, por aceptar nuestra invitación y poder estar con nosotros el día de hoy. Con nosotros también se encuentra nuestra siguiente invitada, la licenciada en Derecho Tributario, la licenciada Yatzel Fernanda Pérez Flores. Hola, mucho gusto. Agradezco la invitación y espero poderle resolver sus dudas. Muchas gracias. Con nosotros nuestro siguiente invitado el día de hoy. Con nosotros la licenciada en Derecho de la Insolvencia, la licenciada Giovanna González Álvarez Rosas. Buenas tardes a todos los que nos miran. Espero que los temas que presentamos sean de su agrado y sean también de su interés. Gracias por la invitación. Muchas gracias, mi estimada colega. Y nuestro último invitado del día de hoy, el abogado corporativo Julio Crescencio Aguilar García. Hola, ¿qué tal, estimados colegas? Les agradezco la invitación. Es un honor poder estar aquí junto a todos ustedes y espero poder resolver todas sus dudas. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado, la licenciada en Derecho Jesús Joseph Olmos Ruiz, para que también pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación a este bonito podcast. Un saludo a todos mis colegas, les agradezco por esto y espero poder aclarar todas sus dudas y cualquier pregunta que salgan en el transcurso del video, espero poder aclarárselas. Bueno, empezamos con nuestro podcast. Con nuestro tema sobre el concepto del comercio. Licenciada Valeria, ¿podría platicarnos más sobre este tema? ¿Cómo? Claro que sí. El concepto y evolución histórica, según Ramírez Valenzuela, el comercio es una actividad que se realiza con el propósito de lucro, es decir, con el fin de obtener utilidades o ganancias, a cambio de una aproximación de productos y con el bien lo que quiere decir es que el comercio es un conjunto de actividades
que se relacionan entre las ventas y ganancias de un país a otro. Por ahí, el lucro es obtener ganancias. Muchas gracias, estimada. Para mi estimada licenciada Fernanda, ¿cómo creen que se efectuaba el comercio en la Edad Antigua? En civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y Grecia, fueron rutas comerciales donde antes el comercio se llamaba trueque, que era el intercambio de mercancía entre dos personas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, como decíamos en la Edad Antigua, pues el comercio se efectuaba mediante el intercambio de productos, pero pues no se efectuaba con un pago, sino que con otro producto a cambio de otro, dependiendo de las necesidades que tuvieran las personas. Muchas gracias, querida licenciada. Mi estimado licenciado Joseph, ¿qué sucedió en el siglo XV? Se descubrieron nuevas rutas marítimas en Europa, de lo que fue Portugal, España, y se crearon más, por decirlo, se amplió más el comercio. Como se decía anteriormente, lo de los actos de comercio, anteriormente era lo que es el trueque, por ejemplo, que fueron los mayas, las antiguas civilizaciones mesoamericanas, se reunían en un solo punto, que era como un mercado, y venían de diferentes partes, como de Veracruz y así, traían productos distintos, lo que era pescado, conchas, pieles de animales, para intercambiar productos, pero y las personas que estaban ahí intercambiaban esos mismos productos, pero no sabían realmente lo que era el valor. Después se implementó lo que era el cacao como moneda, para equilibrar un poco más lo que es el comercio. Muchas gracias por la información. Mi estimada licenciada Giovanna, ¿usted qué sabe que sucedió en el año 1673? En el año de 1673 se redactó una legislación mercantil, aunque un poco independiente y que estuvo relacionada más al derecho civil. Actualmente el comercio es una actividad internacional debido a que los países han colaborado más entre sí, y es por ello que también se tomaron en cuenta las relaciones comerciales que existen entre diversos países. Muchas gracias. Pues sí, como lo veíamos anteriormente y como les hablamos anteriormente, pues existía el trueque, pero pues a base de eso también se fueron cambiando este tipo de intercambios, ya que hasta ahora en este momento pues ya son con pagos en dinero, y pues antes solo eran productos. Mi estimado licenciado Julio, el concepto de comercio. Claro que sí, mi estimada. Según Ramírez Valenzuela, el comercio se caracteriza por el propósito de generar un beneficio económico, ya puede ser una compra a venta de bienes inmuebles o cambios de productos o servicios. Todos estos se rigen por el Código Civil y los pueden hacer tanto personas físicas como personas morales o empresas en su caso. Muchas gracias. Efectivamente, como lo vimos anteriormente, siempre hemos hecho el comercio al hacer intercambio. Mi querida licenciada Valeria, para ti, ¿cuál es la definición del comercio? Bueno, el comercio es intercambio de bienes y servicios entre personas, ya sea para empresas o países, que satisfacen necesidades y genera beneficios, ya sea en forma física o legal. Muchas gracias, mi estimada licenciada. El Código de Comercio, ¿a quiénes reconoce como comerciantes? Fernanda. A las personas que han tenido capacidad legal para ejercer el comercio. Igual están las sociedades constituidas conforme a la ley o leyes mercantiles, y las sociedades extranjeras o las sucursales de estas que dentro del territorio nacional realicen actos de comercio.
Muchas gracias. Licenciado Joseph, ¿de qué manera se clasifica el comercio? Claro que sí, mi estimada. Comercio se clasifica lo que es comercio exterior, comercio interior, comercio marítimo, comercio terrestre, comercio de mayoreo y comercio de menudeo. El comercio interior se relaciona a lo que son el comercio entre personas físicas en el mismo país. El comercio exterior se refiere a afuera. El comercio terrestre, pues el comercio de aquí en tierra, y el marítimo en mar. El comercio de mayoreo es de grandes productos, de muchos productos, como son los, está barato por decirlo así. De menudeo, de pequeñas cosas, como por ejemplo un agua, una libreta. No compramos por grandes cantidades. Muchas gracias, licenciado. Pasaremos a nuestro siguiente tema, el cual es elementos de los actos de comercio. Nuestra primera pregunta sería, ¿cuáles son los elementos esenciales de un acto de comercio? Los elementos esenciales en un acto de comercio son tres, que es el sujeto, que es la persona que está realizando el acto, el objeto, que se refiere a la naturaleza mercantil de la realización del acto, y la finalidad, que es la intención lucrativa con la que se va a realizar el acto. Además, también nos dice que estos actos que es importante conocer estos aspectos, estos elementos fundamentales, porque nos van a ayudar a diferenciar entre los actos comerciales y los actos civiles. También que la legislación mercantil establece que estos actos pueden llamarse comerciales, independientemente si la persona que está realizando el acto es o no un comerciante. Muchas gracias, mi estimada. Pasaremos a la siguiente pregunta de nuestro tema, el cual es, ¿cómo se diferencian los elementos objetivos y subjetivos de un acto de comercio? Licenciado. Sí. Los elementos objetivos se definen por su contenido de los actos en sí, por su naturaleza y su finalidad jurídica. Y los elementos subjetivos tienen que ver, están ligados a la persona del comerciante, y se refiere a la capacidad de poder ejercer, la capacidad y a la finalidad de se puede ejercer actos comerciales. Muchas gracias, mi estimado, y pasamos a la siguiente pregunta sobre este tema. ¿Qué sucede si un acto de comercio no cumple con los requisitos legales? Bueno, pues lo que sucede es de que un acto de comercio no es legal por un cumplimiento de si son o no bienes y servicios. Por ayudarnos con este tema, mis queridos colegas, a continuación pasaremos al siguiente tema, la clasificación de los actos de comercio. ¿Podrían platicarnos un poco más acerca de este tema, mis queridos colegas? Como primera pregunta es, ¿cómo se pueden clasificar los actos de comercio? Bueno, según el artículo 75 del Código de Comercio, pues es como hizo señas por eso. Se clasifican también por lo que son la compra de bienes, inquisiciones, según el artículo 75. Muchas gracias, mi estimado colega. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos actos pueden ser mercantiles para una de las partes civiles y civiles para la otra? ¿Podrían ayudarnos respondiendo esta pregunta? ¿Giovanni? Los actos mercantiles pueden clasificarse como mercantiles o como civiles, dependiendo si la parte que lo está realizando es o no un comerciante. Además que el acto puede ser civil dependiendo de la parte que lo realice. Gracias. Colega, la siguiente pregunta sería, ¿qué características tienen los actos de comercio objetivos y subjetivos? Licenciado Julio. Los actos de comercios objetivos se caracterizan por su fin de lucro, por su propia naturaleza jurídica,
tiene como un fin la obtención de ganancias. Y los actos de comercio son subjetivos, dependen de la capacidad del sujeto para ver si puede tener la capacidad de ejercer el acto de comercio. Muchas gracias, estimado. Pasando a la siguiente pregunta de este tema, ¿cuáles son algunos ejemplos de actos de comercio, licenciada Valeria? Bueno, es de transporte de bienes, que los contratos de distribución y franquicia. Y el intercambio comercial de fondos y de todos estos actos mercantiles, la distribución, franquicia y la intermediación comercial, ya que todas las actividades mercantiles, la compraventa, busca obtener ganancias y mediante el intercambio de productos. Muchas gracias, mis estimados colegas. Pasaremos al siguiente tema, que sería los efectos de los actos de comercio. Iniciamos con la pregunta del tema, la cual sería: ¿en qué momento surgen los efectos de acto de comercio? Fernanda. El artículo 75 del Código de Comercio nos dice que un acto de comercio es aquella compraventa de raíces, de terrenos o alguna cosa que sea compraventa, y eso sería todo. Muchas gracias por ayudarnos con esta pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, mis queridas colegas. ¿Cómo afecta la constitución de una sociedad mercantil a la naturaleza de sus actos? Bueno, según el el artículo 76 dice que no son usos de actos de comercio cuando son compras de sus familiares, de los comerciantes, para uso personal, o la reventa también de los obreros. Muchas gracias. Licenciada Giovanna. Las sociedades se encuentran creadas bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y no depende y se considera sociedad mercantil aunque una persona se dedique exclusivamente a realizar actividades de naturaleza civil, ya que es el punto de vista en el que se ve legalmente. Además de que no porque sea de naturaleza civil significa que no sea mercantil. Muchas gracias, mi estimada, por ayudarnos a responder la siguiente pregunta. Sería para el licenciado Julio: ¿cuál es la relevancia de los actos mixtos en el derecho mercantil? Los actos mixtos son aquellos en los que una parte tiene naturaleza comercial y la otra tiene naturaleza civil, y esto crea que cuando tienen algún conflicto, algún litigio, el demandante puede decidir por qué partes y qué normas pueden actuar ahí, ya sea por el Código Civil o por el Código de Comercio. Muchas gracias. Por responder, proseguimos a la siguiente pregunta, estimados colegas. ¿Cómo afecta la habitualidad de los actos a su naturaleza mercantil? Bueno, los actos afectan como no son realizados de manera continua por una empresa, o cuando no tienen una continua sucesión de que afecta y no tienen un registro. ¿Cómo va a decir? Muchas gracias. Y la última pregunta de este tema es la siguiente: ¿qué efectos tienen los títulos de crédito en el derecho mercantil, licenciada Fernanda? Los títulos de crédito son considerados conforme al papel para decidir las transacciones comerciales. Muchas gracias. A continuación pasaremos al siguiente tema de nuestro video: sujetos del derecho mercantil. Nuestra primera pregunta es: ¿a quiénes consideramos sujetos en el derecho mercantil? Esta pregunta la respondo yo. Consideramos como sujetos del derecho mercantil a las personas jurídicas individuales y a las personas jurídicas morales que están reguladas por el derecho mercantil. Como nos dice aquí, como podemos entender, son los comerciantes que, pues, como también nos mencionaba la licenciada Giovanna, que pues están en sociedades, las personas morales, por así decirse, a lo que me refería yo hace rato, que a las personas jurídicas
personas jurídicas colectivas que pues sí están en sociedades mercantiles para efectuar este acto de comercio. Muchas gracias a mí. Okay. Nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué se dice que hay personas que realizan actos de comercio accidentalmente? Algunas personas realizan estos ciertos actos de comercio que por así decirse no están sabedores a que están haciendo esto legalmente. Hay unas personas que sí lo hacen, que lo hacen pero ilegalmente, no lo hacen con la intención de hacerlo legalmente, mientras otras pues sin saberlo lo hacen legalmente. Respondiendo a la segunda pregunta, nuestra última pregunta del tema será: ¿qué son los sujetos mercantiles permanentes o profesionales? Son aquellos que por naturaleza y por el género de sus actividades están permanentemente gobernados por normas mercantiles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay sujetos del derecho mercantil que cotidianamente hacen lo que está estipulado para ser sujetos del derecho mercantil y pues se dedican a eso, ¿no? Que pues se supone que ya están sabedores a lo que están haciendo y pues lo hacen continuamente. Terminamos con estos temas. El siguiente tema que abordaremos será las personas físicas y personas morales, que ya las habíamos estado mencionando anteriormente. La primera pregunta que abordaremos del tema: ¿qué son las personas físicas y qué son las personas morales? Licenciada Fernanda. Las personas físicas puede ser un individuo, ya sea un trabajador, una persona normal, y las personas jurídicas pues pueden ser tanto físicas o morales, y las morales son, se puede decir que es una sociedad, pueden ser como las empresas, que pues no, es un conjunto de individuos, y una persona física pues es un solo individuo. Muchas gracias, mi estimada colega. A continuación abordaremos nuestro siguiente tema, el cual será derechos y obligaciones de los sujetos. La siguiente pregunta que abordaremos en este tema será: ¿cuándo obtienen una persona física y una persona moral los derechos? Licenciado Joseph. Una persona física obtiene los derechos al momento de que es concebida y los pierde al momento de que es la muerte. Una persona moral las obtiene al momento de que se registra en el SAT y las pierde cuando se deshace la asociación, cuando se deshace la asociación, cuando queda en quiebra o cuando cada quien va por su rumbo. Muchas gracias por responder la pregunta. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuándo se tienen una persona física y una persona moral las obligaciones? Licenciada Giovanna. Como ya lo había comentado el colega, se adquieren por el nacimiento y se pierden por la muerte, además de que, por ejemplo, las personas morales tienen la obligación de solicitar su RFC, que es el Registro General de Contribuyentes, y la FIEL, que es la firma electrónica. Bueno, muchas gracias por ayudarnos con esta pregunta. Licenciado Julio, ¿cuándo pierden la persona física y moral sus derechos y obligaciones? Bueno, como ya lo comentaban, la persona física obtiene sus derechos al momento de nacer, al ser concebidos, y los pierde en el momento en el que es la muerte. Obtiene sus derechos desde que son concebidos, los protege la ley, y como ya lo dijo, en el momento de que cumplen la mayoría de edad, obtienen sus derechos y obligaciones ante el gobierno. Muchas gracias, mi estimado, por ayudarnos a responder esta pregunta. La siguiente pregunta de nuestro tema es: ¿qué atributos tiene una persona física y moral? Licenciada Valeria. Bueno, los atributos que tiene una persona moral pues son aquellos que de los estados civiles que puede generar
Bueno, los atributos podrían ser lo que son la nacionalidad, el estado civil, también lo que es patrimonio y la nacionalidad y por ejemplo el domicilio. El domicilio. Bueno, estas preguntas podemos contestar todos también. Pues sí, como lo decía, ¿no? Domicilio, nacionalidad, pues el estado civil también, que pues es este estado civil, el patrimonio, y pues la capacidad jurídica, que pues como también ya lo había mencionado antes, pues siendo mayor de edad pero teniendo alguna discapacidad, pues no puedes ejercer este derecho. Bueno, muchas gracias, estimados. Pasamos al penúltimo tema de nuestro video, el cual es la capacidad de los sujetos. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo se clasifican la capacidad cuándo se adquiere y pierde la capacidad, licenciado Joseph? Bueno, como habíamos mencionado antes, dependiendo del sujeto, si es un sujeto colectivo o un sujeto individual, como la persona física moral, las pierde, como decíamos, cuando en el momento de que muere la persona física, y el sujeto colectivo, que es la persona moral, las pierde cuando se deshace la asociación. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifica la capacidad de los sujetos, licenciados? Claro que sí, la capacidad se clasifica en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde el nacimiento y la capacidad de ejercicio se adquiere a partir de los 18 años, cuando alcanzamos la mayoría de edad y contamos con la capacidad jurídica plena. Muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente y último tema del día de hoy, el cual es incompatibilidad y prohibiciones. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las incompatibilidades y prohibiciones, licenciado Julio? Repetir la pregunta. Perdón, ¿cuáles son las incompatibilidades y prohibiciones? Siguiente pregunta. Pasamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere la incompatibilidad, licenciada Valeria? A cuando una persona no puede tener dos roles, ya que un ejemplo de ello sería de que un juez no puede ser abogado de su cliente, ya que los roles se juntan y todo el problema caería hacia él. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué depende la incompatibilidad, Fernando? Pasamos a la siguiente pregunta. Perdón, eso es todo. Sería todo. Muchas gracias, estimados, y gracias por la atención prestada a este podcast. ¿Quisieran dar su conclusión? Bueno, claro que sí. Las personas físicas y morales es de suma importancia también aprenderlas. Por ejemplo, yo que saqué una cita al SAT, yo no sabía que era persona física y moral, pensaba que eran casi lo mismo y pensaba que yo era persona moral. Entonces es de suma importancia. Por ejemplo, una persona física puede estar ejerciendo las obligaciones de una persona moral sin saberlo. Por ejemplo, las personas de la sierra que no conocen, o personas que desconocen la ley, no saben que es una persona física y moral como yo, y pueden estarlas ejerciendo lo que es la obligación de la persona moral, o a la inversa, una persona moral estar ejerciendo las obligaciones de una persona física. ¿Alguien más quiere dar su conclusión? Esto sería todo. Denle like, compartan y pues suscríbanse. Muchas gracias por la atención prestada y gracias, colegas.